ve? ¿Se ve el tema? Ya, doctor, sí. Ok. Vamos a hablar entonces hoy sobre trauma de tórax. Un tema donde la patología en sí es muy grave, pero que afortunadamente con procedimientos sencillos usted puede resolver el caso a su paciente, puede restaurarle la vida. El trauma de tórax es uno de los más comunes en los pacientes accidentados. Nuestro primer objetivo y el más importante es identificar e iniciar el tratamiento de las siguientes lesiones durante la revisión primaria. O sea, vamos a hablar de las patologías identificadas en la revisión primaria y que amenazan la vida del paciente en forma inmediata si no es diagnosticada a tiempo y tratada oportunamente. Estas 6 patologías identificadas en la revisión primaria y que se solucionan con simples procedimientos y se diagnostica clínicamente sin necesidad de exámenes complementarios son la obstrucción de la vía aérea. Todo paciente que tiene una obstrucción de vía aérea, ¿cómo se va a tornar? Con dificultad para respirar, va a estar con la boca abierta, va a estar ansioso, va a llevarse las manos al cuello como si él no quisiera desobstruirse, no puede estar sentado, está muy ansioso, muy nervioso. Entonces, un signo indirecto o son signos indirectos de una lesión o una obstrucción de vía aérea. Neumotórax, atención, es fácil diagnosticar clínicamente. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Neumotórax abierto o tórax soplante o herida penetrante de tórax, también llamado. Tórax inestable. Este tórax inestable tiene un apellido que es contusión pulmonar. El hemotórax masivo, que nos va a mostrar todo el cortejo sintomático de un shock hipovolémico. Y finalmente el taponamiento cardíaco. Dos, también tenemos que identificar las patologías que amenazan la vida del paciente, pero que nos dan un poco más de tiempo para que podamos encontrarlas o para que podamos completar los estudios y realizar exámenes complementarios. ¿Cuáles son esas patologías? Y en esta revisión secundaria necesitamos el alto índice de sospecha. Siempre tengamos en mente, chicos, la sospecha. Todos aquellos signos que aparentemente son insignificantes pueden ser la luz que nos señale la patología que tiene su paciente y que con procedimientos sencillos usted puede salvarle la vida. ¿Cuáles son? El hemotórax simple, el hemotórax simple, la contusión pulmonar, que es el apellido del trauma de tórax volante, lesiones del árbol tróqueo-branquial, trauma cardíaco o contusión miocárdica, ruptura traumática de la aorta, lesiones diafragmáticas o transfixiantes o lesiones tóraco-abdominales, las rupturas esofágicas contusas o heridas transfixiantes de cuello. Y tercero, describir la importancia y el tratamiento de las siguientes lesiones. Miren esto que pareciera que no es tan significativo, pero son la sospecha que nos va a llevar a encontrar la causa de
Enfisema subcutáneo. Si nosotros vemos un enfisema subcutáneo, pensamos en dos cosas. Que sea una herida con lesión de pleura, que permita la salida de aire del espacio pleural o de los alveolos hacia el tejido celular subcutáneo, o que ese paciente tenga una herida con lesión de piel, tejido celular, y que hubiera entrado aire del exterior hacia esa herida o hacia el tejido celular subcutáneo. Otras lesiones torácicas por aplastamiento presenten máscara ectópica, fractura de esternón, costilla o clavícula. Y eso significa que el trauma ha sido severo. Cuando existen fracturas de esternón, hay sospecha de que es una lesión pulmonar o una lesión cardíaca. Las costillas también, lesiones pleurales, incluso lesiones del diafragma y vísceras macizas aledañas. En la fractura de clavícula, lesión de subclavia, ¿no? Entonces, si existen o encontramos estas lesiones, estas fracturas, esa va a ser nuestra sospecha. ¿Cuáles son las lesiones torácicas que pueden comprometer la vida? Los traumas de tórax son una causa importante de mortalidad en los pacientes traumatizados. Pero muchas de estas muertes podrían ser evitadas haciendo un diagnóstico adecuado y un tratamiento precoz. Fíjense ustedes, a pesar de la gravedad del cuadro, menos del 10% de los traumatismos de tórax, menos del 10% necesitan cirugía. Y entre el 15 y el 30% del traumatismo de tórax penetrantes requieren toracotomía o por lo menos toracoscopía video asistida. ¿Qué es una toracoscopía video asistida? Son incisiones mínimamente invasivas en tórax que por un laparoscopio, con una fuente de laparoscopía, usted puede buscar las lesiones. Es como cuando uno hace una laparotomía exploradora con abdomen abierto. Aquí es pequeñas incisiones, se mete una cámara y se explora la cavidad torácica. Los traumatismos de tórax provocan hipoxia. Y esta hipoxia es la que tenemos que evitar. Porque la hipoxia es una de las principales causas de edema cerebral. Entonces, si nosotros hacemos el tratamiento oportuno, primero el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, vamos a salvar muchas vidas. De todas estas, la hipoxia, de estas tres, la hipoxia es la más dañina. ¿Por qué? Porque el paciente hipóxico pronto va a tener daño cerebral. Esta hipoxia va a llevar a alteraciones importantes en los tejidos nobles, en los órganos nobles, cerebro, riñones, y el paciente hipoperfundido hipóxico va a hacer una insuficiencia prerrenal por lo menos. La acidosis metabólica es causada generalmente por hipoperfusión. La acidosis respiratoria secundaria a una ventilación inadecuada. Entonces, estos tres se juntan y producen lesiones irreversibles en el paciente. La evaluación y el manejo inicial de los pacientes
trauma de tórax conllevan una correcta revisión primaria, la reanimación de las funciones vitales y la revisión secundaria detallada. Y finalmente, los cuidados definitivos. ¿En qué consisten estos cuidados definitivos? En hacer un buen tratamiento, hacer una buena oxigenación, decidir si es quirúrgico o no. Entonces, estas lesiones torácicas que ponen en peligro la vida del paciente necesitan ser tratadas inmediatamente si su hospital reúne las condiciones. Si no, hacen las 3 E: etiquetear, estabilizar y evacuar. Y lo primero que vamos a hacer es un control de la vía aérea, elevando el mentón, usando un poquito la mandíbula o realizando una vía aérea definitiva, intubación, cricotiroidotomía o traqueostomía. Y esto se logra con una colocación adecuada de un tubo de tórax para descomprimir o evacuar el contenido de ese tórax. Las lesiones en la revisión primaria, las 6 patologías identificadas en la revisión primaria. ¿Cuáles son los efectos fisiopatológicos de esta patología? La revisión primaria empieza con la vía aérea, seguida de una buena ventilación y luego control o reposición de la volemia, o sea, de la circulación. Estas lesiones o estas alteraciones que usted vea tienen que solucionar. Diagnóstico que se hace, tratamiento que se realiza. No busquen todas las patologías para empezar a hacer el tratamiento de una producto. Usted diagnosticó neumotórax hipertensivo y hace el tratamiento. Usted diagnostica tórax soplante y hace el tratamiento. No busque las 6 patologías para empezar a hacer el tratamiento. La vía aérea. Y siempre esta vía aérea va a ir acompañada de un apellido que es la estabilización de la columna cervical. Ustedes tienen que evaluar la permeabilidad de la vía aérea y el intercambio de aire. Aquí vamos otra vez. MES. Miro, escucho y siento. Le he repetido muchas veces. Miro, escucho y siento, y muchos también se equivocaron en la respuesta, en el examen. Escuchando el paso del aire a través de la nariz, de la boca, ocultando. Veamos la orofaringe, o sea, abramos la boca, busquemos cuerpo extraño, busquemos piezas dentarias rotas, coca, alimentos, que el paciente que vomitó. Si usted encuentra residuos alimenticios en boca, con seguridad que ese paciente traumatizado se broncoaspiró. Entonces, los traumatismos torácicos importantes pueden asociarse a lesiones de laringe. Por eso que es importante, si el paciente está consciente, háganlo hablar para escuchar su voz, para ver si hay estridor laríngeo, si hay ronquera. La obstrucción aguda de la vía aérea por trauma laríngeo es una lesión que pone en peligro la vida del paciente en forma inmediata. Puede presentar edema de glotis, y ese paciente con edema de glotis, si no lo intubó oportunamente, no lo va a poder intubar. Y ahí sí que pone en peligro la vida del paciente. Entonces, en esos pacientes hay que hacer de emergencia una cricotiroidotomía por punción, y si tengo una emergencia, cricotiroidotomía quirúrgica.
para después hacer ya el tratamiento definitivo de la vía aérea segura, que es una traqueostomía. Respiración. El cuello, el tórax deben ser expuestos completamente para permitir la evaluación de la respiración, ver cómo están las venas del cuello, si están incrustadas, si están planas, para buscar un diagnóstico. Si las venas del cuello están planas, hay que pensar en una hipovolemia. Si las venas del cuello están ingurgitadas, hay que pensar en un neumotórax hipertensivo. Entonces, vean ustedes que todo lo que el paciente pueda mostrar nos permite hacer un buen diagnóstico. Siempre mantenemos la inmovilización, por eso viene la estabilización de la columna cervical. Todos los movimientos respiratorios son importantes para evaluar al paciente. Otra vez, observando, palpando, escuchando. Miro, escucho, siento. Los signos importantes de la lesión de tórax o hipoxia incluyen aumento de la frecuencia respiratoria, esa taquipnea. Por eso que yo le digo, cuando usted vea un caso clínico, lo primero que tienen que ver es la frecuencia respiratoria. Si el paciente está cianótico, ya es un signo tardío, que lo más probable es que ya el paciente empiece a tener lesiones importantes que le van a dejar secuelas. ¿Cuáles son las lesiones torácicas graves que afectan la respiración y que deben ser relacionadas o reconocidas y tratadas durante la revisión primaria? Estas patologías que vamos a enumerar son fáciles de diagnosticar y fáciles de solucionar. Neumotórax a tensión o neumotórax hipertensivo, tórax soplante o neumotórax abierto, tórax inestable o tórax volante, contusión pulmonar que generalmente va seguida de un tórax inestable y un hemotórax masivo que es muy fácil de diagnosticar porque va acompañado de todo el cortejo sintomático. Vamos a explicarlo una por una. Neumotórax a tensión o neumotórax hipertensivo. Algunos hablan de un neumotórax masivo, pero lo más común es neumotórax a tensión o hipertensivo. ¿Cuándo sucede? ¿Por qué se da? Porque hay una pérdida de aire con un mecanismo de válvula unidireccional que permite solo la salida y no la entrada de aire. Desde el pulmón a través de la pared torácica. Lo que les decía, pérdida de aire del pulmón hacia afuera o una herida que permita la entrada de aire de fuera del ambiente hacia a la cavidad pleural. Y toda esta fuga de aire en esa cavidad que es virtual y se transforma en real por la presencia del líquido aire, permite el colapso del pulmón afectado. Y ese colapso del pulmón afectado no solamente afecta ese pulmón, afecta los grandes vasos, afecta el mediastino. ¿Por qué? Porque va a desplazar el mediastino hacia el lado contralateral. Y, y ese desplazamiento va a llevar a una reducción del retorno venoso. La causa más común del neumotórax a tensión es aunque ustedes no lo crean, la ventilación mecánica. Por eso que tienen que tener mucho cuidado los terapistas, los anestesiólogos, en poner el volumen y la frecuencia respiratoria con la que va a estar conectado el paciente al respirador. Otra causa es el catéter de vía central o la subclavia. Por eso
es que no está aconsejado la colocación de vía central en los pacientes accidentados de cualquier origen que sea. Pacientes irritables, que no toleran el decúbito, que se mueven todo el tiempo. Es muy difícil poner un catéter de vía venosa central. Además de que un catéter central no es importante en el manejo inicial del paciente traumatizado, porque el catéter es largo y es delgado. Y en emergencia lo que queremos es reponer la volemia. Entonces lo hacemos con catéteres de grueso calibre, cortos, la famosa ley de Paucier, ¿verdad? En esos pacientes que quieren poner una vía central en emergencia, cuando es un paciente con trauma irritable, hipóxico, hipovolémico, no pueden una, dos, tres veces, van intentando, y en esos intentos es donde perforan pleura y provocan un neumotórax. Por eso que todo paciente que se le coloca una vía central debe ir seguido de una radiografía de tórax para ver si no sucedió esto. El neumotórax, atención, el diagnóstico es clínico. El paciente va a estar taquipneico, si tiene trauma va a estar con dolor, no va a tolerar el decúbito. Ustedes van a ver un abombamiento del emitor afectado, desviación de la tráquea hacia el lado contralateral y además de ingurgitación de la vena yugular o de su paciente. Este diagnóstico clínico se acompaña de un examen semiológico, que es la percusión, donde usted va a encontrar hipersonoridad, y la auscultación, donde va a haber abolición del murmullo vesicular. Si usted tiene esto, no necesita una radiografía para confirmar el diagnóstico clínico, entonces tiene que ir a hacer el tratamiento, que es la toracocentesis en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Y esta es la sintomatología, es un cortejo sintomático florido con lo que el paciente llega. Dolor torácico, falta de aire, dificultad respiratoria, taquicardia, hipotensión, desviación de la tráquea cerrada contralateral, abolición del murmullo vesicular, elevación del emitor hacia un abombamiento, y si la persona es delgada, va a ver los espacios intercostales que están separados, distensión o aplanamiento de las venas del cuello, dependiendo si va acompañado o no de una hemorragia, y finalmente tardío, la cianosis. Esquemáticamente, este es un neumotórax, donde ustedes ven el colapso del pulmón, se queda convertido en un muñón y todo lo demás es aire. Pero no es solamente el pulmón que se colapsa. Miren cómo está el mediastino. Entonces va a haber dificultad en el retorno venoso. Y esto, si el neumotórax de atención es en forma brusca, puede incluso lesionar las venas. Debido a la semejanza de sus manifestaciones clínicas, el neumotórax de atención puede ser, pregunta examen, confundido inicialmente con un taponamiento cardíaco, pero hay algo que lo diferencia, que son los ruidos cardíacos. En el taponamiento, los ruidos cardíacos van a estar hipofonéticos. En cambio, en el neumotórax van a estar normofonéticos o hiperfonéticos. Esa es la gran diferencia. Entonces, el neumotórax de atención o neumotórax hipertensivo requiere descompresión inmediata, un catéter o una aguja de grueso calibre, segundo espacio intercostal, línea media clavicular del lado afectado. Y después, el tratamiento definitivo es la colocación de un tubo azotello de agua. El único
único o la única patología, escúcheme bien, la única patología que requiere toracocentesis es el neumotórax hipertensivo. Neumotórax abierto, o neumotórax soplante, o herida succionante o soplante de tórax, o herida penetrante de tórax, o trauma abierto de tórax, como usted le quieran llamar. Estos grandes defectos de la pared torácica que quedan abiertos después de haber sufrido una lesión provocan el neumotórax abierto. Ahora, esto es importante, sobre todo ustedes chicos, cuando vayan a una provincia. El tratamiento inicial de un neumotórax abierto no es tapando la herida para que deje de salir aire. No, eso empeora el cuadro y ensombrece el pronóstico de ese paciente. Un neumotórax abierto nunca, never, nunca produce neumotórax hipertensivo. Nunca. Entonces, si usted le tapa esa herida, le va a provocar, sí, un neumotórax hipertensivo, porque no va a permitir la salida de aire al exterior. Y esa fuga de aire de la lesión pleural o bronquial va a acumular aire en el espacio pleural y le va a provocar un neumotórax hipertensivo. Nunca debe cubrir, suturar esa herida. ¿Qué es lo que se debe hacer? Poner un apósito, una gasa bañadita o mojada con vaselina y sellar 3 bordes de los 4. Dejar uno libre de tal forma que permita la salida de aire, pero no permita el ingreso. Cuando el paciente expira, sale aire, y cuando inspira, esa gasa se pega a la piel y no deja entrar aire, y no va a terminar en un neumotórax hipertensivo. Así ustedes lo pueden derivar a su paciente, aunque sea en avión, no va a producirle ningún daño. Y después va a un drenaje pleural conectado al sello de agua, pero nunca, pero nunca, como dice la canción, nunca se debe colocar el drenaje por el mismo orificio abierto que tiene. Mismo así que esté en el 5.º espacio, en la línea media axilar o axilar anterior. Nunca. Colóquelo más arribita, más abajito, más atrasito, pero jamás por la misma herida, porque esa herida está contaminada y pueden haber restos del empalamiento, restos de la ropa que entró o que quedó ahí por el empalamiento, por el proyectil de una escopeta, por ejemplo. Entonces, nunca se debe. Una vez recién pueden, nunca se le van a provocar un neumotórax. Entonces, ¿qué hay que hacer? Selle, coloque una gasa, selle 3 bordes, deje uno borde libre, el tubo un orificio y recibe. Por ejemplo, un caso de un neumotórax abierto, ven que
está entrando aire y está aumentando el neumotor hipertensivo. Si ustedes ponen una gasa sellada ahí, va a salir aire, pero cuando el paciente inspire, esa gasa se pega a la piel y no deja entrar aire. Ahí está la muestra. Una gasita, sellan tres bordes y dejan uno libre, que es una especie de válvula. Tórax inestable y contusión pulmonar. Estas dos cosas son importantes que nosotros lo manejemos bien. Fácil, muy fácil de hacer diagnóstico. Un tórax inestable ocurre cuando un segmento de la pared torácica pierde la continuidad ósea con el resto de la caja. Se dice que un tórax es inestable cuando existen dos, puede estar cada dos monitores, pero en un solo monitor, eso es